Continuamos con esto, recién empieza, último reportaje del día. ¿Será el más beligerante? No lo sabemos, pero está Nicolás María Mazzot, que es jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Despenalización va a ser un tema muy sensible. Una declaración que trascendió. Fue así lo que dijo Mazzot. Padres, aborto, penalización, le vamos a preguntar sobre esto. Después, agenda parlamentaria del gobierno, deuda, ¿preocupa eso? ¿Le pegan hasta los socios al gobierno o los ex socios? ¿Qué fue lo que hizo el presidente con este debate? ¿Fue una audacia? ¿Fue una inteligencia? ¿Fue una cortina de humo? A todo va a responder hoy Nicolás Mazzot. Darío. Empezamos con despenalización. ¿Vos, Nicolás, crees que es la vía penal la forma de adoctrinar a quienes practiquen abortos, teniendo en cuenta que muchas de las mujeres que lo hacen son mujeres pobres? Bueno, creo que la parte meramente penal es la que más carne va a tener en el debate, porque es donde creo que inclusive quienes estamos en contra del proyecto integral, que además de la despenalización abarca la gratuidad y la provisión libre de esta práctica por parte del Estado, aún quienes estamos en contra del proyecto integral creemos, y la realidad lo demuestra, que no pareciera tener efectividad la ley. La penalización actual del aborto no pareciera, por la cantidad de causas, que son muy pocas, que se abren y que se llevan adelante en los juzgados, y es lo que tenemos entendido, y posiblemente muchos miembros del Poder Judicial pasen por comisión a explicar este fenómeno, no pareciera que esté siendo efectivo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que si nos atenemos meramente a lo penal, podemos pensar en alguna modificación de las penas, en todo caso aminorarlas. Para la madre, sí creo que la responsabilidad de quien practica o de quien lleva adelante, en todo caso, si es una cirugía o la forma que tenga el aborto, está despojada de la situación de vulnerabilidad y de la situación sentimental, en todo caso, de una mujer que acude para practicarse un aborto. Entonces, en ese caso sí creo que habría que mantener la pena, pero, insisto, me parece que la penalidad o no penalidad a la mujer y eventualmente al padre, que es lo que vos decías en tu introducción, Iván, que ya está tipificado, es donde más podemos avanzar. ¿Qué fue eso, lo del padre? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué dijiste? Es muy simple. Dije, y casualmente mañana es 8 de marzo, ante la respuesta de si esto no me parecía que era un tema de género y en el cual los hombres tenían que morigerar sus opiniones, yo lo que respondí es que me parece que es tan poco un tema nada más que de género, que es un tema tan social, que de hecho creo que en todos estos días de debate lo podemos probar. El hecho de que yo traiga la figura del padre y cause sorpresa habla de que estamos olvidándonos de esa parte, en ambos sentidos. Yo lo que estoy intentando es agregarle grises a la discusión, así como esto que acabamos de hablar de la parte meramente penal. Pensar que los abortos que se producen son mayoritariamente abortos por producto de embarazos, de relaciones casuales, es decir, rápidas o de pocos encuentros, es equivocar, me parece. No hay datos, vengo reclamando, y muchos, un diagnóstico certero que no tenemos, y se lo pedimos al ministro de Salud, pero lo más probable es que la mayoría o un gran número de abortos se produzcan dentro de parejas constituidas, hasta legalmente casadas en muchos casos, pero si no, estables y bien constituidas, en las cuales seguramente en muchos casos, me animaría a decir, que los padres tienen una gran responsabilidad, de mínima por sugerirlo, de máxima por presionarlo. Pero las que mueren, las que ponen el cuerpo son las mujeres. No, sin duda, pero estamos hablando de la penalización eventual, por eso seguime. Es decir, si siguiera esto penalizado, y esto ya está tipificado, yo no estoy diciendo ninguna novedad, lo único que estoy reclamando es un poco más de equilibrio. Como esto no es una cuestión de género, de que si vamos a continuar penalizando a las mujeres, no nos olvidemos que detrás de ese fenómeno, así como detrás de la cantidad de embarazos producto de violaciones, lo que se esconde es la violencia doméstica y las violaciones intrafamiliares, en donde hay hombres detrás. Bueno, que también tengamos en cuenta que en muchos casos de aborto hay hombres presionando. Y lo mismo digo, es decir, el rol del hombre, si avanza la despenalización, contemplar la posibilidad, por ahí lo discutimos y no avanza, pero como también vamos a estar despenalizando abortos que pueden producirse en parejas estables, en matrimonios legalmente constituidos ante el Estado, que tienen en su esencia y entre sus fines, entre otros, la procreación, tal vez haya que considerar si ante la despenalización va a bastar simplemente con una mera declaración de la madre, o en los casos en los que al menos haya un matrimonio civil amparado por la ley positiva, vamos a escuchar lo que tenga para decir el padre, que también formó parte de eso.
O sea, es que Digo, la respuesta, son matices. La respuesta inmediata es la que te dijo Darío antes. Que a alguien que está en desacuerdo con lo que decís vos, la respuesta inmediata es: el cuerpo es de la mujer, Claro. no es de los dos. Bueno, pero vos lo acabas de decir, es para alguien que está en desacuerdo. Acá lo que primero que tenemos que zanjar, y donde tendría que empezar todas las discusiones, que es lo que discutíamos con Estefanía y con algunos del equipo, el punto medular, el 90% de esta discusión es que lo más importante que tenemos que legislar en este debate es cuándo comienza la vida. Ahí no hay grises, es decir, yo escucho muchos eufemismos de ambos lados para no nombrar lo innombrable aparentemente, es decir, acá hay que definir si hay o no hay una vida, y no hay que tirarse ni con la Biblia ni con la enciclopedia. Hay que escuchar sobre todo a los médicos, sobre todo a los científicos, a los biólogos, para tratar de, digamos, alejar esto de las religiones, que parece que tanto molesta. No quiere decir que todos los legisladores puedan y tienen su derecho a creer como complemento de los argumentos científicos en cualquier consideración religiosa, pero creo que ya no estamos en la discusión de hace 20 años. Hoy se ha avanzado mucho y lo primero que tenemos que hacer es decir las cosas por su nombre. ¿Estamos hablando de vidas? ¿Estamos hablando de personas o no? Después avancemos entonces con las consideraciones penales, con las inequidades económicas, con la vulnerabilidad de las víctimas. Es decir, hay muchísimos costados desde los cuales abordarlo, pero no podemos obviar que el más importante, y es el que se nos presenta como un límite a muchos de nosotros, es que ahí hay vida. Y si no, hay que comprobarlo, porque tendríamos que cambiar hasta un derecho constitucional. Nico, hay muchas discusiones que se están dando hoy en la Argentina. De hecho, tenía acá un punteo. Desde diciembre discutimos reforma previsional, la empleada en negro de Triaca, Díaz Gilligan, si los inmigrantes se podían atender o no, aborto. No resiste un país discutiendo tantas cosas a la vez. ¿Qué van a impulsar ustedes? Se ríe la gente acá. ¿Qué van a impulsar ustedes del Congreso que le van a poner voluntad política? No que van a ser acusados de que son cortinas de humo. No sé si se entiende la pregunta. No, se entiende, se entiende. Es lógico que cueste digerir tanto nivel de debate y tan sincero cuando venimos de un país que no estaba acostumbrado. Y no voy a hacer más consideraciones, pues son obvias. A mí no me parece ni mucho ni suficiente, te diría. La Argentina está atrasada en un montón de debates, y la verdad es que como autocrítica también debo decir que cada uno de los debates en el Congreso tarda y sufre, digamos, artilugios parlamentarios que los demoran mucho más de lo que deberían. O sea que no comparto con que estemos muy cargados. Ahora, sí te voy a contestar. ¿Qué vamos a impulsar nosotros? La gran mayoría de la legislación económica que necesitábamos la pasamos los últimos 2 años. Hoy hay una agenda bastante nutrida en términos institucionales o de justicia. Tenemos algunas cuestiones pendientes, como una media sanción de la ley de extinción de dominio, que sin duda entendemos que hay cambios para hacerle y que puede volver a diputados, pero es algo que está pendiente. Tenemos proyectos de juicio en ausencia, algo bastante importante. Sin duda, por ejemplo, también para el caso AMIA lo hubiera sido. Tenemos también el proyecto de la ley de Consejo de la Magistratura, la nueva discusión del Código Procesal Penal. Desde el punto de vista de la justicia, esos son los más importantes. Se viene también un debate por la ley de convergencia de medios. Recordarán ustedes que hace 2 años, cuando se reglamentó por DNU, hubo una imposibilidad temporal de que se proveyera televisión satelital por parte de las telcos. Queremos discutir eso y empezar a habilitar y a ordenar el mercado de las telecomunicaciones en cuádruple play. Hay un tinte... Para el aborto, sin duda. Lo digo en el buen sentido. ¿Liberal en el gobierno? Te lo pregunto porque son los únicos liberales del mundo que yo conozco que concentran el mercado, por ejemplo, en telecomunicaciones, en lugar de desconcentrarlo. Por eso tengo alguna sorpresa respecto a las definiciones del propio gobierno. Bueno, mira, no sé, a mí no se me ocurren muchos países en donde el mercado de las telecomunicaciones, en su gran mayoría, tenga más de 2, 3 o 4 jugadores. Nosotros precisamente lo que estamos haciendo, y es parte de lo que queremos discutir, es tratando de que efectivamente se consoliden 3 o 4 grandes jugadores en el mercado del quádruple play. Uno de los que ya existe, y producto de la legislación vigente, que no es la nuestra, los demás no pueden proveer, por ejemplo, televisión satelital.
y tendrían que hacer inversiones multimillonarias porque no pueden alquilarse las instalaciones de terceros para poder tener una red de tendido de cable, cuando en general en todo el mundo la televisión es satelital. Entonces te diría que estamos haciendo precisamente lo que vos estás demandando, es decir, vamos a generar las condiciones para que el mercado de las telecomunicaciones en la Argentina se desconcentre y digamos, lo que no... Empezaron al revés. Lo que si querés me podés nombrar es algún país que conozca en donde hay 20 jugadores grandes. Eso no existe. Nicolás. En general son 2, 3 o 4. En Estados Unidos, en México, en Francia o en Brasil. Y hacia allá vamos, Pasa que hubo no es de donde venimos. Hubo todo un grupo bastante beneficiado. Pero quiero pasar a una pregunta de economía. El propio Prat Guy criticó las metas de inflación. Perdón, igual, el beneficio mayor y el despegue del grupo del que están hablando ustedes fue la fusión que se autorizó en el año 2005 entre Fibertel y Cablevisión. Digo para que no... Para Igual que yo no estoy hablando de ningún espacio en particular, No, por eso, pero digo... Yo no estoy hablando de ninguna empresa en particular. Flota en el aire, sentí necesidad de aclararlo. No, está bien. Prat Guy criticó la inflación y el déficit comercial, y muchos economistas que apoyan al gobierno también critican la deuda. ¿A vos no te preocupa nada la economía en este 2018? Sí, por supuesto que nos preocupa. Y yo creo que el presidente deslizó esa preocupación el 1 de marzo en su discurso ante la Asamblea Legislativa, porque el presidente ratificó el rumbo, que yo sin duda también lo ratifico, pero sí deslizó una preocupación y una empatía con la crítica de que los resultados por ahí no van todo lo rápido que muchos esperaban. Entonces, sin duda, creo que es una herramienta más deseable en el contexto en que venía la Argentina, financiándose con inflación creciente, es decir, porque muchos dicen, bueno, en el 2015 fue 40, igual que en el 2016. No, en 2015 fue 25. Pero se olvidan... No, pero te comiste 15 puntos, no sé dónde me lo llevaste. 2015 fue 25 puntos según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, está bien, no teníamos INDEC. El IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, y el IPC de la Ciudad de Buenos Aires... administraba el presidente. Perdón, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, sí, al igual que el de San Luis o el de Santa Fe, dan números muy diferentes, todavía hoy, al del INDEC con la inflación. 1% de diferencia. A ver, las consultoras privadas, muchas de las cuales fueron multadas, o el observatorio de la UCA, que hoy es citado por la oposición y muchos periodistas de este medio, daba otra inflación. Pero si quieren, podemos seguir discutiendo los datos y seguir discutiendo el pasado. Está bien, avancemos. Hoy, gracias a Dios, tenemos un INDEC que, entre otras cosas, vi que Estefanía estaba citando para los datos de inequidad de género, con lo cual me parece muy bueno que todos confiemos en el INDEC, que no podíamos confiar hasta el 2016. Lo que digo es, la inflación es un mecanismo para financiar el déficit. Es un impuesto a todos los ciudadanos, a todo aquel que tenga un billete, porque es una devaluación de ese billete. Por supuesto, los que tienen menos billetes, es decir, los más vulnerables, los más pobres, pagan proporcionalmente más que los que más billetes tienen. La deuda también es un mecanismo para financiar el déficit, porque el déficit es real, existe, aunque lo quisiéramos negar. Lo que nosotros vinimos a hacer fue cambiar el mecanismo de financiación. En vez de que lo paguen hoy cash, como le pagaba Kicillof al Club de París o al Fondo Monetario Internacional, lo paguen hoy cash todos los habitantes de la nación y sobre todo los más pobres. Lo que queremos hacer es que esa transición en el déficit la paguen quienes pagan impuestos, es decir, las clases medias y altas, porque la deuda se paga con recaudación, y en varias generaciones, no solamente en una, porque es bastante injusto. Entonces, me quedo lo más importante relajado. de todo... No te quedes relajado, pero la verdad es que tampoco es muy justo pensar que nosotros debamos cargar por servicios de los cuales nos vamos a beneficiar o inversiones de las cuales nos vamos a beneficiar 2 generaciones hacia adelante a la generación actual. No me parece justo. Nico, entonces, no quiere decir que no me preocupen cosas de la economía, nos ocupan las cosas y los temas de la economía, pero ratificamos absolutamente que este modelo basado en la deuda pública temporalmente, porque tampoco es beneficioso si nosotros estamos más de 3 o 4 años hasta llegar al quiebre de caja y lograr que lo único que nos quede sea refinanciar intereses hacia adelante, entonces también habremos fracasado parcialmente. No podemos sostener un modelo de deuda mucho más allá de nuestras metas, que son el 2021. Ahora, mucho menos deseable era estar empobreciendo a una tasa del 35, si querés Iván, 40 o 25, son todas altas y muy perniciosas. Yo quiero, son los datos, yo no los quiero ni lo dejo de querer. Citemos a la UCA. Hay algo igual, Nicolás, que tiene que ver con que no sabemos qué va a pasar, porque hoy Argentina es mucho más vulnerable a lo que pasa en el afuera de lo que era antes por la deuda también. No coincido. Pero lo dijo Caputo, ¿eh? Caputo dijo que vamos a tomar deuda en los primeros trimestres porque después sube la tasa de interés y somos vulnerables. Mira, hay 2 cuestiones que nos fortalecen muchísimo ante los shocks externos. Una son los 63.000 millones de dólares de reservas, que hacen que nuestra moneda empiece a valer. Y la otra es el tipo de cambio flotante.
que funciona como una variable de ajuste justamente a esos shocks externos. 2 días seguidos que intervino el Banco Central. 2 días seguidos no, lunes y hoy. Pero está bien, el Banco Central es el autor de la política monetaria. Pero no es flotante. Pero por supuesto que es flotante, el Banco Central es un actor en la economía. Que Sí, sea flotante quiere pero decir que se le está dice- anclado. No. No, bueno, pero es que es así. No, Entonces digo, que tenemos una exposición al endeudamiento externo es una obviedad, obviamente, y por eso estoy diciendo, acabo de decirlo, que no es deseable sostener esto en el tiempo. Nosotros lo hacemos como mecanismo de transición para ir reduciendo y eliminando la inflación. Es un mecanismo de transición, no es un pilar de nuestro modelo. ¿Reeligen el año que viene? ¿Quién? Como que... Bueno, Yo tengo acá no para- sé si relijo. dice El presidente lo doy por sentado. el PRO. Bueno, pero... El PRO. Dejemos de decirle cambiemos porque los radicales... El otro día fui a buscar un radical con decisión en el gobierno, terminé mirando videos de YouTube, goles de Messi. No hay uno solo. Yo te ayudo si querés a buscarlo. ¿Eh? Yo te ayudo si querés a buscarlo. Tenemos y muy bueno. Pero sin duda, Reelige, si entonces. la pregunta es por el presidente, sí, estamos todos trabajando para que reelija. Gracias, Mazot. A ustedes. Gracias, Nico. Bueno, Y pará, felicitaciones por el programa. Pará, nos queda el corte. ¿Qué recién empieza? Si me decís, podés decir el gobierno de Macri, recién empieza, también nos sirve como corte. La revelación del prime time nocturno. Qué bien. Gracias, Nico. Esto recién empieza, entonces me quedó nada más una cosa. Estefanía Sí. Pozo me dijo, tirame un centro porque tengo una novedad para mañana. Ah, sí. Que es que se lanza licencia por violencia, licencia por maternidad, por paternidad, perdón, y el gobierno tiene toda una agenda en términos de género. Y tenía un montón de datitos. Sí. Se viene, y lo vamos a hablar las próximas semanas, depende de lo que diga Trump, pero alguna peleita Roca-gobierno. Roca con doble C. Sí, sí, el señor T. La última. Me dicen que en el plan Fines hay 17 sedes cerradas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar averiguando e investigando sobre esto. Se terminó la primera emisión de Esto Recién Empieza. Muchísimas gracias para todo el equipo de producción, para todo el equipo de C5N, los trabajadores del canal, los cámaras, gráfica y varios etcéteras que hicieron posible que nosotros no choquemos la calecita. Y los esperamos el miércoles que viene a las 10 de la noche acá. En Esto Recién Empieza. Chau.